Hoy tenemos al doctor José Antonio Romero Tellaeche, a quien le damos un cordial aplauso para recibirlo en esta tarde. Antes de cederle el uso de la palabra, voy a leer una síntesis curricular. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y por la Northwestern University, Evanston, Illinois, y doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. En la actualidad es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Romero es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía internacional, el desarrollo y la economía mexicana. Y entre sus publicaciones queremos destacar, en coautoría con Alicia Puyana, México de la crisis de la deuda al estancamiento económico. También en coautoría con Alicia Puyana, 10 años con el Tratado de Libre Comercio, las experiencias del sector agropecuario mexicano. También de su autoría, los límites al crecimiento económico en México. Hoy nos va a hablar precisamente sobre la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que les cedo la palabra y recuerden que van a poder formular ustedes sus preguntas, tanto los quienes están siguiendo por vía Periscope y también el público presente en las papeletas que se les estarán entregando en un momento más. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y nada más quisiera agregar que actualmente estoy en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y lo que pretendo hacer hoy es, soy malo para improvisar y para hablar, entonces voy a leer unas notas que hice. Estas notas son tomadas de un libro que hicimos mi coautor, Yulén Berzaluce y un servidor. ¿Se oye bien? Un poquito más fuerte. Y este libro, ojalá y lo puedan ver, se llama Corea y México, dos experiencias diferentes con resultados igual diferentes. En una época nos parecíamos mucho y de repente Corea se fue para el crecimiento. Ahora el ingreso por habitante de Corea es 2 veces mayor que el de México. Y en los 80s, cuando se firmó el Telecán, todavía más o menos teníamos el mismo ingreso por habitante. Y aquí lo que hicimos es hacer, como ustedes ya tienen más experiencia que yo, pues no hay una historia, no hay la historia, sino es una historia, es la versión de cada autor de lo que pasó. Y ahí hacemos 2 historias, una historia de México y una historia de Corea. ¿Qué hicimos parecido y qué hicieron diferente? ¿Y por qué logramos unos una cosa y otros otra cosa? Pero entrando en materia, esa es la única diapositiva que traigo. Es la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y vamos a dividirlo en 2 periodos, el periodo 82-88, ahorita verán por qué es importante, y el periodo 88-94. Para no cansarlos mucho, cuando llegue termine la parte en el 88, hacemos un pequeño break, 5 minutos o algo así, y luego empiezo. Si no se han dormido, pues entonces le seguimos, ¿no? Bueno, y esta es mi visión de lo que pasó. Periodo 82-88. Voy a subir tantito el micro para que se escuche mejor. ¿Se oye mejor? Muchas gracias. Bueno, el periodo 82-88. En medio de una aguda crisis económica interna, un difícil ambiente internacional, Miguel de la Madrid asumió la presidencia de México. A los pocos días, el 23 de diciembre del 82, el gobierno mexicano firmó con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo de facilidad ampliada, el cual, además de las clásicas medidas de ajuste, demandaba otra vez reformas estructurales de manera mucho más insistente. Lo habían hecho en la época de Echeverría,
pero luego cuando vinieron los fondos petroleros, pues se abandonaron todas las reformas. El texto íntegro de la Carta de Intención de 1982 contenía 29 puntos. En los puntos 1 al 16 se hacía un diagnóstico del desarrollo de la economía mexicana desde el 81, y a partir del 17 se planteaba la necesidad de ajustes que permitieran alcanzar un crecimiento sostenido de la producción y el empleo, superar el desequilibrio externo, abatir los índices de inflación y fortalecer las finanzas públicas. El punto 26, por ejemplo, dice: en las distintas fases del programa se harán las revisiones requeridas para racionalizar el sistema de protección, incluyendo la estructura arancelaria, los incentivos a la exportación y el requisito de permiso previo para importar. La revisión, cuyos resultados serán objeto de consulta, tendrá como propósito reducir el grado de protección para lograr una mayor eficiencia en el proceso productivo a efecto de proteger el interés de los consumidores, de mantener el empleo, de fomentar activamente las exportaciones de bienes y servicios y de evitar utilidades excesivas por las ventas oligopólicas que deriven del sistema de protección. Al mismo tiempo, la revisión de la política de protección tomará en cuenta las prácticas indebidas de competencia comercial que se originan en políticas de dumping. Esto es tan pronto como sucedió la crisis de la deuda. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional otorgó a México préstamos por casi 3.700 millones de dólares en varias entregas, de enero de 1983 a diciembre de 1985. El programa económico que surgió de este acuerdo de estabilización se conoció como Programa Inmediato de Recuperación Económica. En su concepción original tendría dos etapas: un tratamiento de choque en 1983, seguido de políticas graduales en 1984 y 85. El gobierno esperaba que, como resultado de las medidas adoptadas, el crecimiento en 1983 fuera nulo, pero que después se diera una recuperación gradual, hasta llegar al 5% anual en 1985. Las expectativas en cuanto a la inflación eran que bajaría al 18% en diciembre de ese mismo año. De inmediato, la administración de Miguel de la Madrid inició las reformas. Se comenzaron a privatizar empresas y a vender acciones en aquellas donde el gobierno tenía minoría. De esta forma, el número de entidades con alguna participación pública pasó de 1.155 en 1982 a 1.074 en 83, a 1.049 en 84, a 941 en 85, a 412 en 88. En 1983 y 1984 se comenzó a relajar el sistema de protección y se liberó el 16% de las importaciones del requisito del permiso previo. Se redujeron a 10% los niveles de aranceles y se disminuyó a 22.5% el arancel promedio. Además, se dieron pasos para una reestructuración de la deuda externa. Como consecuencia del gran número de préstamos a corto plazo contratados durante el 1981 y a principios del 82, los pagos se acumularon para el periodo 83-87. La primera ronda de negociaciones se concentró en la reestructuración del principal, que vencía durante el resto del decenio. La deuda externa privada también se sometió a una reestructuración que recibió apoyo del gobierno. Estos acuerdos redujeron sustancialmente los pagos del principal de la deuda oficial, que vencían entre 83 y 88, pasando de alrededor del 12% del PIB a solo 6.1%, aunque el porcentaje seguía siendo alto. Las metas de la segunda fase de este programa incluían reducir la inflación de forma lenta, pero continua, mantener el superávit comercial a niveles adecuados y recuperar las tasas históricas de crecimiento económico. El ajuste gradual significaba que no se tomarían nuevas medidas drásticas en el campo fiscal y cambiario. Ya se me perdió una hoja. ¿En cuál voy? A repetir la 4, más bien a la 5. Entonces, el ajuste gradual significaba que no se tomarían nuevas medidas drásticas en el campo fiscal y cambiario. A fin de frenar la inflación,
el gobierno se proponía mantener el déficit fiscal bajo control y fijar el comportamiento de los llamados precios clave: el tipo de cambio, el salario mínimo y los precios de los bienes y servicios públicos, de acuerdo con las metas inflacionarias del programa. En 1983, el déficit público se redujo a 8.6% del PIB, la mitad que en un año antes. El precio del petróleo disminuyó a $25 por barril y el tipo de cambio se había devaluado prácticamente a la mitad, de 80.51 a 141.98 pesos. El PIB cayó 4.3%, hubo un superávit de 4.7% en la cuenta corriente y un ligero superávit en la balanza de capitales y un déficit de 2.5% en errores y omisiones, básicamente por fuga de capitales, lo que en conjunto dio como resultado un incremento en las reservas internacionales equivalente al 2.5% del PIB. En 1984, el déficit fiscal como porcentaje del PIB permaneció prácticamente igual que el del año anterior. El precio del petróleo subió ligeramente a $28.4 por barril y el tipo de cambio nominal se devaluó menos y hubo un crecimiento de 3.5% en el PIB. El superávit de cuenta corriente se redujo a 2.7%. La entrada de capitales siguió siendo pequeña, 0.9% del PIB, y el saldo negativo en errores y omisiones bajó a 1.4%. Las reservas internacionales bajaron a 2.1% del PIB y la inflación se redujo a 46.6%, después de haber sido de 64.3% el año anterior. En 1985, el tercer y último año del programa de estabilización patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, los representantes mexicanos se reunieron con funcionarios de este organismo para determinar las necesidades de financiamiento. El 24 de marzo se firmó una nueva carta de intención que, además de contener medidas más estrictas para el desempeño macroeconómico, estipuló por primera vez, en forma explícita, los compromisos del gobierno mexicano en materia de política comercial. Los primeros: liberar de 35% a 45% de las importaciones antes de que terminara 1985. Reducir de 10 a 7 los niveles arancelarios. Fijar la mayoría de los aranceles entre 10 y 50%. Conceder permisos de importación automáticos para materias primas y piezas de maquinaria cuando el precio de los sustitutos nacionales superara el 50%. Permitir a los exportadores importar hasta 40% de sus ingresos por exportación sin necesidad de pedir permiso e importar libre de aranceles cualquier cosa que utilizaran como insumo. Después de esta reunión, las autoridades mexicanas confiaron en el apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero presionadas por las elecciones del Congreso y de 7 gobernaturas, en julio de 1985 decidieron expandir la economía sin autorización del Fondo Monetario Internacional y con un monto de reservas muy limitados, $8,100 millones. El déficit fiscal aumentó a 9% del PIB, un punto porcentual más que el año anterior. El PIB creció 2.6%, las exportaciones disminuyeron y el país perdió reservas. Esta situación se agravó a causa de que el Fondo Monetario Internacional suspendió el programa de financiamiento a mediados de 1985, porque México dejó de cumplir con las metas fijadas en el programa convenido. Así se desató otra corrida contra el peso que condujo a una crisis de balanza de pagos. Mientras que México experimentaba una imperiosa necesidad de exportar, se quería pagar la deuda, ¿verdad?, lo presionaban para que abriera su economía. De octubre de 1980 a abril de 1985, Estados Unidos acusó a los exportadores mexicanos de realizar prácticas desleales de comercio. Bajo las nuevas leyes comerciales estadounidenses, cualquier país sin membresía en el GATT que protegiera sus industrias con barreras no arancelarias inaceptables o no se suscribiera al Código de Conducta del GATT, no tendría el beneficio de la prueba de daño en disputas sobre comercio desleal, salvo que suscribiera un acuerdo bilateral sobre este tema.
Al no firmar el código, ni negociar un acuerdo bilateral, ni reformar su política comercial con la suficiente rapidez, México se convirtió en uno de los principales blancos para las sanciones comerciales de Estados Unidos. De 1980 a 1985, los funcionarios mexicanos intentaron conseguir un acuerdo sobre la prueba de daño que no implicara eliminar los subsidios a la exportación ni modificar los programas sectoriales. Sin embargo, la oposición inflexible de las autoridades comerciales estadounidenses, unido al fuerte imperativo de México de tener acceso a ese mercado después de la crisis de deuda, dejó a los negociadores comerciales mexicanos sin otro recurso que aceptar las condiciones de Estados Unidos. Así, el 22 de abril de 1985, bajo la presión de otra crisis de balanza de pagos y después de un proceso largo y costoso para los exportadores mexicanos, funcionarios mexicanos y estadounidenses firmaron un entendimiento sobre subsidios e impuestos compensatorios, en el cual, a cambio de la obtención del beneficio de la prueba de daño, México se comprometió a aplicar 3 medidas. Una disculpa. Eliminar la devolución excesiva de impuestos a la importación en los programas existentes de apoyo a la exportación y abstenerse de introducir algún otro programa comparable. Abstenerse de prácticas de fijación de precios de los energéticos con componentes de subsidio a la exportación, como el programa de precios preferenciales para productos y petroquímicos básicos. Eliminar en un plazo de 2 años la provisión de programas de financiamiento de preexportación y exportación, adhiriéndose a los lineamientos para los créditos a la exportación oficialmente apoyados por la OCDE, y estableciendo el último rendimiento de los CETES a 90 días como la tasa de interés de referencia para los créditos de este tipo. Como consecuencia de este acuerdo bilateral, así como de la presión de una nueva crisis de divisas, el 25 de julio de 1985 se emitió un decreto mediante el cual se aceleraron en forma importante las reformas. La liberación se extendió a tal grado que 64.1% de las importaciones quedó exento de permisos previos a la importación, aunque se elevaron ligeramente los aranceles promedio, hasta llegar al 25.5%, como medida compensatoria ante las reducciones de las barreras no arancelarias. El decreto de liberación comercial, junto con la firma del entendimiento bilateral sobre impuestos compensatorios, cambió radicalmente la estrategia de la política comercial. Una vez abierto, México formalizó su ingreso al GATT el 24 de julio de 1986. Las importaciones que no requerían permiso previo aumentaron a 69.1%. El arancel promedio se redujo a 22% y el máximo a 45%, y los niveles arancelarios a 11%. El acuerdo para ingresar al GATT fue una extensión de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La normatividad del mismo, o sea, del GATT, contempla que los convenios de adhesión de un país solicitante se negocien con sus principales socios comerciales, en el caso de México con Estados Unidos. La influencia de este país fue visible en el protocolo de ingreso, donde solo se aceptaron algunos términos del protocolo del 79 que López Portillo desechó, la mayoría de ellos declaración de principios, y en el que México se comprometió a firmar los códigos de conducta del GATT sobre licencias, evaluaciones aduanales, prácticas desleales de comercio, normas y derechos compensatorios. El gobierno de Estados Unidos se opuso a la plena aceptación del protocolo de 79 porque consideró que las condiciones habían cambiado sustancialmente y porque aceptarlo habría sentado un mal precedente para las futuras negociaciones con China. Como consecuencia, el trato que recibió México para ingresar al GATT fue ejemplar. De este modo, la entrada de México al GATT, en los términos en los que se hizo, puso fin a una época. Se abandonó una estrategia de desarrollo basado en la industrialización, la cual empezó sustituyendo importaciones e intentó transformarse en otra de promoción de exportaciones.
Con ello se dio un viraje de 180 grados en la política económica. En lo sucesivo, la estrategia de crecimiento sería simplemente abrir la economía y dejar que el mercado nos llevara al desarrollo. Un señor Haberger señaló que un factor indispensable para lograr la apertura comercial de México fue el ascenso al poder en América Latina, y en México por supuesto, de economistas educados en Estados Unidos, con opiniones favorables al libre mercado y absolutamente convencidos de la necesidad de efectuar las reformas pertinentes. A partir de esos acontecimientos, México comenzó a ser un dócil aliado de Estados Unidos. Al poco tiempo de ingresar al GATT, participó activamente en la ronda de Uruguay. Su posición inicial había sido similar a la de la mayoría de los países en desarrollo que buscaban un tratamiento favorable por parte de los países industrializados. Sin embargo, en la medida en que se aceleró la liberación comercial, abandonó esta posición y comenzó a buscar el reconocimiento de los países desarrollados a sus reformas y a convertirse en el vocero de las posiciones estadounidenses. Los funcionarios mexicanos de los que hablaba Haberger se mostraron cada vez menos interesados por las posiciones de los países en desarrollo y más sensibles a los temas que inquietaban a Estados Unidos. El tratamiento de los servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la liberación de los flujos de inversión y la defensa de sus derechos. Durante la ronda Uruguay, Estados Unidos reconoció la constructiva disposición de México para discutir y contribuir al análisis de las áreas que le interesaban. La afinidad entre los dos gobiernos era tal que el grupo encargado de los temas relacionados con la inversión, encabezados por la delegación estadounidense, puso a México como ejemplo que debería seguirse en materia de liberación de la inversión extranjera. En materia macroeconómica, a México no le iba muy bien. En el 86 ocurrió la caída de los precios del petróleo, más brusca de la historia. Pasaron de 27.3 en 85 a 12.8 dólares por barril. Fue necesario depreciar de nuevo el tipo de cambio. Estas circunstancias causaron un fuerte descenso en el salario real y un aumento de la inflación, tal que, dada la magnitud del choque petrolero y la falta de apoyo financiero externo, el gobierno mexicano se concentró en proteger la balanza de pagos para evitar que se agotaran las reservas de divisas en el corto plazo y reducir la vulnerabilidad en cuanto al comportamiento de los precios mundiales del petróleo. Era evidente que una moneda subvaluada ayudaría a aumentar las reservas y a reducir la dependencia petrolera, pero para mantenerla así, se requería una mayor tasa de depreciación del peso, lo cual conducía a un incremento de la inflación. Durante 1986 se aumentó la tasa de depreciación nominal diaria y el tipo de cambio controlado se depreció 46%. La depreciación fue tan grande que el tipo de cambio controlado y el libre se igualaron a fines de 86. Sin embargo, la inflación se mantuvo muy por debajo del nivel de la devaluación nominal. Esto se debió a la combinación de una drástica reducción de los salarios reales con la implantación de políticas crediticias más restrictivas y nuevas reducciones del gasto público. La estrategia de encarecer el dólar contribuyó también al objetivo de mediano plazo de reducir la dependencia de México de las exportaciones petroleras. La estructura de las exportaciones experimentó un cambio notable. La proporción de las exportaciones petroleras bajó del 68% en el 85 a 39% en el 86. Esta reducción ocurrió en parte a causa de la caída del precio del petróleo y en parte por el incremento de 41% de las exportaciones no petroleras. El cambio en la composición de las exportaciones que se mantuvo e hizo que la economía mexicana fuera menos vulnerable a la variación del precio internacional del petróleo fue una prueba tardía de la capacidad de respuesta que tenía la economía mexicana para exportar a un tipo de cambio competitivo. Bueno, para mediados de 1986, en una situación de estancamiento, el peso de la deuda era insoportable y ante la amenaza de una moratoria unilateral por parte de México y sensibilizados por el terremoto de 85, los bancos internacionales aceptaron renuentemente cooperar con la iniciativa estadounidense conocida como el Plan Baker, y México se convirtió en un caso piloto del plan. A finales de 86, los bancos aceptaron prestar más dinero y hacer más reestructuraciones.
También el Fondo Monetario Internacional ofreció recursos que se consiguieran mediante una nueva carta de intención a finales de julio. De 1986 a 1987 se dio una reducción de transferencias que junto con los nuevos créditos incrementaron las reservas. A esto ayudó que para el 87 el precio del petróleo comenzó a recuperarse. En 1987, ya vamos llegando al 88, así es que ya voy a hacer un break. En 1987, el nuevo programa económico dio como resultado una reactivación de la economía. El PIB real creció 1.8%. La gran subvaluación del peso y los bajos niveles de inversión interna provocaron un superávit comercial de 9.3% del PIB. Y aunados a la renegación de la deuda, que redujeron las transferencias, se produjo un superávit en cuenta corriente equivalente a 4.5% del PIB. Mientras tanto, las tasas de interés reales continuaban siendo atractivas para retener e incluso atraer capitales. Ya habían transcurrido varios años en que las tasas de interés reales eran positivas y muy altas, aún tomando en cuenta el riesgo cambiario, lo cual hizo muy rentable las inversiones en México en relación con el extranjero. Como consecuencia, en el 87 hubo un retorno de capitales. Esto se registró básicamente en el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, que presentó saldo equivalente a 3.2% del PIB. El regreso de capitales, aunado al comportamiento positivo de la cuenta corriente, hizo que el Banco de México incrementara sus reservas brutas en $6,924 millones para llegar a un total de $13,700 millones al terminar el 87. Muchos de los recursos que gradualmente regresaron al país se invirtieron en la bolsa de valores. Poco a poco, a partir del segundo semestre del 86 y más rápida en el 87, los precios de las cotizaciones de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores comenzaron a aumentar hasta convertirse en una verdadera burbuja especulativa, la cual se reventó bruscamente en octubre del 87 cuando cayó junto con la Bolsa de Nueva York. Ante el desplome, los inversionistas cambiaron la composición de sus carteras en favor de activos denominados en dólares. Además, con base en el programa de crecimiento del gobierno, el sector privado recibió nuevas líneas de crédito que en lugar de destinarse a la inversión, se usaron para el prepago de deuda con descuento. Las autoridades monetarias percibieron ambos fenómenos como el aviso de un posible ataque especulativo de proporciones mayores, con el objetivo de proteger las reservas internacionales de $13,700 millones. Las autoridades mexicanas decidieron retirarse del mercado cambiario. El anuncio del Banco de México provocó una devaluación especulativa. Se tenía un tipo de cambio real ampliamente subvaluado. Todo esto desató niveles inflacionarios muy altos en noviembre y diciembre, 7.9% y 14.8% respectivamente, que anualizados hubieran llevado a una inflación del 300%. Ante estas circunstancias y una política ortodoxa que parecía no funcionar, ya que al acelerar el gasto la inflación crecía, pero al frenar los precios no cesaban de aumentar, se planteó un plan de estabilización con componentes heterodoxos. Además de las medidas tradicionales de reducción del déficit público y control monetario, el plan incluía políticas de ingreso para combatir la inercia inflacionaria. El 15 de diciembre del 87 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica. Los representantes establecieron como meta reducir la inflación a niveles menores al 2% mensual, que se apoyaba en la medida ortodoxa de lograr un superávit primario gubernamental de 5% anual. Entre los compromisos estaba utilizar el tipo de cambio como precio ancla y liberar aún más las importaciones. En 1987 se liberó el 72.5% de las importaciones, se redujeron a 5 los niveles arancelarios y el arancel máximo se colocó en 45%. Para 1988, el 80.3% de las importaciones no requería permiso previo y el arancel máximo se había reducido al 20%. Esta quizá fue la parte más controvertida del pacto. Una mayor liberación comercial combinada con la revaluación del tipo de cambio real se tradujo
en un considerable empeoramiento de la balanza de pagos, un déficit en cuenta corriente del 1.3% del PIB en 88 y una desprotección adicional a la planta productiva. Para apoyar la liberación, se argumentaba que la apertura comercial contribuiría a reducir la inflación, ya que los precios internacionales servían como techo. Permítanme, porque ya no encuentro mi otra parte. No, me traje la mitad, a ver si la encuentro aquí. A ver cómo me salgo de aquí. ¿Qué hice? No está aquí. Bueno, a ver si lo traigo en mi de esta. De todos modos estaban durmiendo, ¿verdad? A ver. Pues aquí está, ¿no? A ver. Pues ya mejor ni se la, pues ya la pueden leer ustedes, ¿no? A ver, alguien que me ayude, un experto en computación, ancho de página. ¿Y a dónde paso las páginas? A ver. Esto ya lo leí. ¿En qué página voy? Sí, a ver, estoy en la 21. Ahorita vemos cómo le hacemos. A ver, en la Lo 22. hacemos más chiquito y después de que lo hacemos Ok. más chiquito. ¿Cómo ven? ¿Está triste la historia? No vayan a llorar. ¿Eh? Esa es la 22. Ok, la 22. Pero déjame la. No, es que estoy. Y luego. Aquí le voy moviendo, ¿no? Sí. Bueno, se los leo, ¿verdad? Aunque esté ahí, ¿no? El pacto produjo resultados inmediatos. Durante el segundo semestre de 1988 la inflación alcanzó un promedio, pues si quieren, para que no haga ya el ridículo, apaguen el de este para que no lo vean los demás. Así. Y ya me quedo así. Bueno, el pacto produjo resultados inmediatos. Durante el segundo semestre de 1988, la inflación alcanzó un promedio de 1.2% mensual, que contrastó notablemente con el 9% registrado durante el mismo periodo de 1987. El PIB creció 1.2% en 1988. Las exportaciones no petroleras 36.3% y la inversión privada casi 2% del PIB. La razón de estos resultados, comparados con el programa del 83, fue que el pacto se implementó cuando el país contaba con un monto de reservas considerables. Inicialmente se estimaban en 13.700 millones, que se incrementaron poco después hasta llegar a 16.000 millones. Las reservas permitieron que el gobierno mantuviera fijo el tipo de cambio nominal, mientras que se reducían los aranceles y se daba una ligera expansión económica. Como consecuencia, un año más tarde, en marzo de 1989, las reservas internacionales se estimaron en casi 6.000 millones de dólares. Es decir, el costo del programa de estabilización, medido en términos de la pérdida de reserva, había sido de 10.000 millones de dólares y se había aceptado todas las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1987, la deuda pública representaba el 55.69%.
del PIB, y en 1988, al final del sexenio de Miguel de la Madrid, la deuda pública externa representaba el 27% del PIB, mayor que cuando tomó posesión en 1986 de 17.56%. Esto es, el peso de la deuda era mayor aún cuando se habían transferido al exterior grandes cantidades de recursos durante todo su sexenio. Para 1988, como resultado de las negociaciones del presidente de la Madrid con Estados Unidos y los organismos financieros internacionales a lo largo de su sexenio, se habían desmantelado prácticamente todos los programas industriales y la economía se encontraba abierta. En materia de deuda externa, el deseo del presidente de cumplir rigurosamente con los compromisos internacionales había llevado a que el país transfiriera grandes cantidades de recursos sin que el peso de la deuda hubiera disminuido. El crecimiento fue prácticamente inexistente, 0.18% anual en promedio durante todo el sexenio. Y en materia de precios, el saldo fue terrible, pues su crecimiento fue de los más altos desde el final de la lucha armada de principios del siglo XX, 61.2% anual en promedio. ¿Ok? Pues algunos de ustedes vivimos esa época, ¿verdad? Entonces les suena familiar, ¿verdad? Bueno, esa fue los inicios de la apertura comercial, ¿no? Y ahora, si recobrando un poquito el aliento, sí. ¿Perdón? No, bueno, esa inflación fue real, o sea, pero después ya el peso se había devaluado tanto que ya empezamos con miles y luego ya eran millones de pesos, entonces ya era inmanejable por fines prácticos y se le decidió quitar los ceros. ¿Pero qué? Ajá, ajá, ajá. No, pero se redujo tanto su ingreso como los precios de todas las cosas. No, sí hubo efectos, pero lo importante no es tanto que le hayamos quitado los ceros, sino todo el proceso de inflación. No, bueno, ahorita me adelanto, pero cuando se los quitaron es que ya la inflación se estaba deteniendo, entonces ya era pertinente quitarle los ceros para hacer más manejable, porque ya las calculadoras no servían porque no tenían tantos dígitos, ¿no? Bueno, ¿ya recobraron el ánimo? Ok, vamos por la segunda parte. El periodo 88-94, ahí viene lo bueno. A finales de 1988 asumió la presidencia de la República Carlos Aníbal de Gortari. Desde el punto de vista de la política económica, la preocupación central de su administración fue el control de la inflación. Ratificó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico el 12 de diciembre de 1988 y cambió la ley del Banco de México para establecer como su objetivo central la preservación del poder adquisitivo de la moneda y ya no la preocupación del banco por el crecimiento económico. Con estas modificaciones, la política cambiaria se convirtió tan solo en un instrumento de la política de precios. Intentó con ello dar credibilidad a la política de combate a la inflación y hacer del Banco de México un organismo autónomo, sin influencias políticas, aunque las tuviera, como lo dictan los cánones de la bibliografía de política monetaria. Congruente con su objetivo, el sexenio de Salinas se caracterizó por la disciplina con que se manejaban las finanzas públicas. En 1989, el déficit fiscal como proporción del PIB se redujo a menos de la mitad que un año antes.
En 1990, a la mitad de 1989, y en el 91, por primera vez desde la década de 1940, se alcanzó un superávit fiscal de 2.9% del PIB. Y en 1992, el superávit fiscal alcanzó la cifra récord de 4% del PIB. La cantidad de dinero también se mantuvo bajo control, pues durante su sexenio creció una tasa promedio de 35% anual, considerablemente menor a la registrada en el sexenio anterior. Con el pacto se había logrado controlar la inflación de manera significativa, pero en el 88 el producto creció muy poco, apenas 1.2%, y había que hacer algo para corregir tan pobre desempeño. El gobierno de Salinas no estaba en condiciones de iniciar una actividad económica más amplia con una política expansiva del gasto o del crédito, ya que no contaba con reservas internacionales suficientes para financiar un mayor déficit en cuenta corriente, y el acceso a los nuevos créditos era inexistente o muy limitado. Además, la recuperación económica se veía obstaculizada por la gran transferencia de recursos que México debía seguir realizando para pagar el servicio de la deuda pública externa. El déficit en cuenta corriente en 1988 era de 1.3% del PIB. Bajo estas circunstancias, intentar crecer mediante una expansión de la demanda no era aceptable, ya que mantener el tipo de cambio hubiera sido insostenible y la inflación hubiera resurgido. La única posibilidad que tenía el gobierno para acelerar el crecimiento con estabilidad de precios era atraer capitales o reducir las transferencias de recursos al exterior. Si esto se lograba, el país no tendría ya que producir grandes superávits en la balanza comercial para financiar el servicio de la deuda. Para contar con más recursos para el crecimiento y mantener estables los precios, era esencial disminuir la carga del servicio de la deuda, alentar la repatriación de capitales y atraer la inversión extranjera. O sea, las tres, ¿no? Disminuir la carga del servicio de la deuda, alentar la repatriación de capitales y atraer la inversión extranjera. En el ámbito internacional se daba un cambio favorable hacia la reducción de la deuda. En 1986, con el propósito de reducir su riesgo en países con problemas, los bancos internacionales comenzaron a vender en el mercado secundario los contratos de los préstamos que habían otorgado los países en desarrollo. La venta se realizaba a una fracción del valor nominal original de la deuda, más los intereses pendientes si es que los había, y convertía el contrato en un documento negociable. Además, a finales de la década de 1980, algunos economistas comenzaron a argumentar que la existencia de grandes deudas externas obstaculizaba para que los países deudores invirtieran en proyectos productivos, pues si realizaban inversiones, la mayor parte de su rendimiento solo serviría para pagar a los acreedores extranjeros, con poco o nulo beneficio para ellos. En contraste, decían, si los acreedores extranjeros otorgan una condonación parcial de deuda, incentivarán a la inversión y el crecimiento en esos países que tendrían mayores entradas de divisas, las cuales serían compartidas por todas las partes, incluyendo a los banqueros. Estas ideas permearon la mente de los responsables de la política económica de Estados Unidos, y el 10 de marzo de 1989, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó el llamado Plan Brady, una estrategia orientada a reducir el monto y el servicio de la deuda externa de algunos países que consideraban elegibles. Cuando Salinas tomó posesión de la presidencia, los funcionarios mexicanos buscaban ayuda de Estados Unidos, del Fondo Monetario y del Banco Mundial para impulsar un programa de reducción de deuda. Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales, se esperaba conseguir que los bancos privados del llamado Club de París suavizaran las condiciones de pago. Las negociaciones se iniciaron en febrero del 89 y en mayo se llegó a un acuerdo multilateral con el Club de París. En abril de 1989, el gobierno mexicano firmó otro acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, con una vigencia de 3 años, y en junio se obtuvieron préstamos del Banco Mundial para realizar reformas estructurales.
el comportamiento de deudor modelo y la determinación entusiasta del gobierno mexicano de aplicar todas las recomendaciones convencieron al gobierno estadounidense de iniciar con México el Plan Brady. El acuerdo se firmó con el Comité Asesor representante de los bancos acreedores en julio del 89 y se ratificó en febrero del 90. México consiguió reducir la deuda externa en 14.700 millones de dólares y recortar en promedio 1.400 millones de dólares anuales en el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, el ahorro directo en términos de flujo de caja derivado del acuerdo no fue cuantioso. Sobre la base de las tasas de interés prevalecientes en 1990, dicho ahorro se estimó en casi 10% del pago anual de intereses. Pero los funcionarios del gobierno, al igual que los economistas y otros observadores, confiaban que el efecto psicológico del acuerdo sería mucho más importante y esperaban que esta reestructuración fortaleciera la confianza de la comunidad financiera internacional y que ello alentara la repatriación de capitales. Hasta ahí. Como esto no ocurrió con la rapidez deseada, hubo necesidad de emprender otras acciones. O sea, lo que se necesitaba era, no teníamos dinero para crecer. Así que si intentábamos crecer, iba a haber un déficit en la balanza comercial, una devaluación y otra vez inflación. ¿Qué necesitábamos? Pagar menos al exterior, había que reestructurar la deuda, atraer a los capitales que habían huido para que tuviéramos más recursos, y había hecho eso y no había los resultados que se habían esperado. Entonces, ¿qué hacer? Pues aquí viene la imaginación, ¿no? Como esto no ocurrió con la rapidez deseada, hubo necesidad de emprender otras acciones. En 1989 se modificó sustancialmente el reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, eliminando con ello cualquier restricción al ingreso de la inversión extranjera directa, excepto en algunos cuantos sectores, que después también se eliminaron. Y a principios de 1990 se aplicaron con celeridad reformas al régimen de comercio exterior que tuvieron como consecuencia otra ronda unilateral de reducciones arancelarias. Con el propósito de mejorar las expectativas de conseguir recursos directamente del exterior, continuó la venta de empresas del sector público. Se vendieron la compañía telefónica, líneas aéreas, siderúrgicas, empresas mineras, puertos y aeropuertos, y se limitó la regulación gubernamental de una amplia gama de industrias. Sin embargo, estas medidas tampoco produjeron un cambio significativo en la entrada de capitales, la cual se necesitaba con urgencia. En 1989, el superávit de la cuenta de capitales de la balanza de pagos representaba solo 1.7% del PIB, lo cual permitió que el PIB creciera al 3.3%. Se necesitaban medidas espectaculares para dar un giro rotundo a las expectativas y lograr recobrar el entusiasmo del sector privado nacional e internacional. Durante 1990 hubo dos iniciativas que cumplieron este papel: la reprivatización de los bancos y la búsqueda de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Simultáneamente a estas acciones se dieron cambios en el panorama internacional. A fines de la década de los 80 y principios de los 90, ante el vacío que dejaron los bancos, siguieron en los países desarrollados nuevas formas de transferir recursos a los países en desarrollo. Además, en muchos países endeudados, incluido México, se estaban eliminando los controles a los movimientos de capital de los llamados mercados emergentes. Como consecuencia, a partir de 1990, hubo un fuerte resurgimiento de los flujos de capital hacia los países en desarrollo, pero ahora bajo la forma de movimientos de capital de corto plazo. En esta nueva modalidad, muchos fondos de ahorro de países desarrollados se colocaron directamente en acciones y bonos de países en desarrollo. Este tipo de capital comenzó a fluir hacia México a principios de la década de 1990 y tomó la forma de compra de bonos en lugar de préstamos bancarios. Lo que sucedió a partir de entonces fue realmente sorprendente.
Con una velocidad vertiginosa, los pobladores de México aparentemente desaparecieron. Las tasas de interés reales, que estaban a niveles de 60 y 40%, pasaron a niveles del 10%. Hasta antes del 82, México había estado prácticamente fuera de los mercados financieros internacionales. Después de estas acciones entraron capitales en gran escala a tasas crecientes. La luna de miel entre Salinas y los inversionistas internacionales continuó hasta finalizar 1993, cuando se ratificó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1990 el saldo positivo de la cuenta de capitales de la balanza de pagos subió al 3.6% del PIB, en 91 al 8.6% y en el 93 a 9.4%. Algunos pensaron que esta entrada de capitales se debía al entusiasmo de los inversionistas internacionales por el futuro de México. La reducción de la deuda, junto con la apertura comercial, las privatizaciones, una política monetaria y cambiaria aceptable y la perspectiva de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se veían como el camino del país a la modernidad y al éxito. Otros consideraron que los flujos de capital no eran alentados por las nuevas oportunidades del mercado mexicano, sino por la certeza de que Estados Unidos y el Fondo Monetario apoyarían a los prestamistas estadounidenses en caso de una crisis. Por consiguiente, tales inversionistas no tomaron en cuenta el riesgo cambiario y por eso sobreinvirtieron en México. Si este fue o no un factor es materia de discusión. En cambio, el rescate que efectivamente se dio durante la crisis del 94 no lo es. Otros pensaron que la gran afluencia de capitales se debió a factores totalmente ajenos a lo que sucedía en el país. Esto es, que obedeció a una caída de las tasas de interés de los países desarrollados, más que a las nuevas oportunidades de los mercados emergentes. Pero sin importar la causa de este gran flujo de capitales, México pudo crecer por algunos años con estabilidad de precios. En el 89 el PIB creció a 3.3% y en el 90 alcanzó la mayor tasa de crecimiento del sexenio, 4.4%. Después bajó gradualmente hasta casi detenerse en 1993. Durante el gobierno de Salinas, el crecimiento de precios fue en promedio de 17% anual, casi una cuarta parte de lo que había sido en el sexenio anterior. Sin embargo, esto se logró mediante una estabilidad cambiaria insostenible. Del 89 al 93, el tipo de cambio nominal se depreció solo 26%, en tanto que el nivel de precios se incrementó 98%. Esta falta de proporción dio como resultado un marcado incremento en el tipo de cambio real, que para el 94 era 50% más alto que al inicio del sexenio y más del doble de lo que era en el 54. Tal situación condujo a un déficit creciente de la balanza comercial y de cuenta corriente. Este creció de 3% del PIB en el 89 a 7% en el 93. Pese a lo alarmante de estas cifras, el secretario de Hacienda argumentó que no significaban nada, ya que eran financiadas voluntariamente por inversionistas privados y que la entrada de capitales financiaba inversiones productivas, no déficit público. Durante el 93 y 94, la evolución de los acontecimientos llevó al gobierno a la disyuntiva de mantener el tipo de cambio casi fijo, con inflación reducida y escaso o nulo crecimiento, o intentar crecer con el riesgo de una devaluación y un repunto de la inflación. En 93 se optó por frenar la economía, limitando el consumo y la inversión con el fin de reducir las importaciones y el déficit en la balanza comercial. Ese año la inflación fue de 9.5% y el PIB creció a una tasa de 0.6%. El año del 94 fue muy problemático. Un grupo de indígenas chapanecos se levantó en armas contra el gobierno y el candidato del partido del PRI a la presidencia, así como el secretario general del mismo, fueron asesinados. Estos eventos políticos, pusieron en evidencia las debilidades de la política económica basada en un peso sobrevaluado y en una continua entrada de capitales.
Por si fuera poco, ante la presión de las elecciones, la administración decidió seguir su segunda opción, esto es, intentar crecer con el riesgo de una devaluación o un repunte de la inflación. En 94, el superávit fiscal como proporción del PIB se redujo a una cuarta parte de lo que fue en 93. El PIB creció en ese año 3.6 y como consecuencia el déficit en cuenta corriente se elevó a 12.1%. El nivel más alto de la historia contemporánea de México. El resto de esta historia ya es conocido y culminó con el llamado error de diciembre, ¿verdad? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En perspectiva, a ver si están de acuerdo, en perspectiva, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se dio básicamente como una forma de promover la inversión extranjera, ya que las desventajas en cuanto a reducción de aranceles recibidos fueron pocas, comparadas con las otorgadas por México. En 1993, justo antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el arancel promedio en México era de 10%, mientras que el de Estados Unidos era de 2.1%. La mitad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos entraban libres de impuestos bajo el sistema generalizado de preferencias, del que México era el principal beneficiario, y bajo el programa de Maquila. Y el resto pagaba un promedio un arancel ligeramente superior a 4%. Como resultado del Telecán, en 1996, el arancel promedio de México se redujo a 2.9 y el de Estados Unidos para productos mexicanos a 0.61%. Irónicamente, no solo la reducción arancelaria fue modesta, sino que Estados Unidos la iba a realizar de todos modos, aún sin el Telecán, dado que era un compromiso adquirido por ese país durante la ronda Uruguay. Además, México tuvo que desmantelar gran parte de lo que quedaba de los programas sectoriales para que se lograra el Telecán, mientras que Estados Unidos solamente hizo algunos ajustes menores. México, con la firma del Telecán, perdió todos los instrumentos que alguna vez tuvo para proteger y promover su industria. De ahí en adelante, el mercado nacional estaría abierto a los productos y a las inversiones de Estados Unidos y Canadá, y en teoría México tendría acceso al mercado de estos países. Con ello se renunció definitivamente a utilizar la política comercial como instrumento de desarrollo. Pues con eso termino. Todavía hay algunos despiertos, como 3 o 4.